Así que, muy bien. Vamos a comenzar esta pequeña serie orando y luego vamos a el estudio de la palabra del Señor. Sí, oremos. Amado Dios y Padre, te damos las gracias, Señor, por tus misericordias renovadas hoy. Gracias también, Padre, porque estás aquí con nosotros, con tu iglesia. Tu presencia se manifiesta en muchos lugares, puesto que tu palabra nos muestra que tú eres omnipresente, que no solamente no existe un lugar que te pueda contener, sino que no existe tampoco un lugar que te pueda limitar, Señor. Y por eso podemos decir con alegría y con gozo en el corazón que tú estás aquí, Señor. Que tu presencia nos da descanso y también trae sobre nosotros, Señor, paz y consuelo. En esta hora clamamos porque podamos, Señor, acercarnos a tu presencia, a tu palabra. Y aquí, Señor, tomar estas verdades que transforman la mente y el corazón para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. La pregunta que vamos a hacernos ahora es, ¿qué es una iglesia? Saben, para algunos la iglesia, de alguna manera, dependiendo la perspectiva o la óptica con la que se plantee ese tema, ha perdido su camino. Muchos dicen, no, saben que la iglesia actual ha perdido su camino. Con todo el tema de la pandemia, la iglesia ha tenido que dejar de ser iglesia y ha hecho la vista gorda en muchos aspectos. Muchos han juzgado a la iglesia de esta manera, en temas de comunidad, en el mundo en el que vivimos, y han colocado estas palabras: la iglesia se ha vuelto irrelevante, o sea, que ya no es tan importante. Muchos cristianos, luego de todo lo que ha sucedido, ha acontecido con la pandemia, han apostatado y abandonado la fe con esas palabras. Para mí la iglesia no es importante, no cumple una función importante en este mundo. Saben, el barco se hunde y muchos han dicho, es hora de bajarse. Para otros un tanto más positivos, por así decirlo, el problema reside no tanto en la institución, o sea, en lo que Dios instituyó que será la iglesia o que es la iglesia, sino en su gente. Muchos dicen, no, el problema no es la iglesia en sí mismo, sino muchos de los que vienen. La iglesia es un lugar lleno de hipócritas, dicen, de gente que no cree, que no profesa, que no vive, de gente de mente cerrada y de enjuiciadora, y entonces comienzan a juzgar a la gente adentro, ¿no es cierto? ¿Les ha pasado eso? No, yo no voy a la iglesia porque esa gente es hipócrita, ¿no es cierto? Y alguien dijo por ahí, qué bueno que no vayas, dice, porque serías uno más. O mejor dicho, para que seas uno más, ¿no es cierto? Porque ¿cuál es el asunto? ¿La iglesia es un lugar de personas perfectas? No, ¿verdad? Somos pecadores. Hay pecado en nuestro corazón, luchamos con él diariamente. Mal haríamos en considerarnos perfectos. Pero el asunto es esto: gente que mira a la iglesia y juzga a las personas y dice, no, por eso yo no voy. Como si en su casa fuera el lugar perfecto, ¿no? Y la persona fuera ideal y nunca pecara y no quisiera nada. ¿Sabes? La iglesia, muchos dicen, es aburrida. Es aburrida, ¿no es cierto? Ahora es triste porque nos han limitado a un número en particular de personas y nos han limitado a no poder traer a nuestros niños para las escuelas bíblicas. Y entonces los padres que dicen, es que es aburrido, a mi hijo no le gusta, ¿no es cierto? No le agrada, no le entretiene. Y uno dice, cuidado que la iglesia no está diseñada y el propósito de la iglesia no es entretener a la gente, no es un circo. El circo es para entretener a la gente. La iglesia es para alimentar y edificar a las almas de aquellos creyentes. La gente se aferra a tradiciones que les hace sentir bien y empujar a otros a través de la culpabilidad legalista. Mucha gente termina cayendo en el legalismo, ¿no es cierto? No, nosotros somos mejores que ustedes porque vamos a la iglesia, porque leemos la Biblia, porque nosotros oramos. Y uno dice, ¿eso te hace mejor persona? No, en ningún sentido. Erramos al considerarnos mejores que otros. Me ha pasado que he escuchado a algunos predicar el evangelio de esta manera. Yo era pecador, ahora ya no soy pecador. Tú eres pecador, te vas a ir al infierno. Espérate, yo sigo siendo pecador. Lo que ahora soy es un pecador perdonado por la gracia de Dios. Es diferente, ¿verdad? Eso es algo transformador. Entonces cuando uno habla con otra persona dice, los dos somos pecadores. Pero el único problema
es que yo he creído en el bendito evangelio que te estoy compartiendo y por eso el Señor me ha otorgado salvación y tú necesitas creer en ese mismo evangelio para tener salvación. Por eso la pregunta, mis amados hermanos, ¿qué tan importante es la iglesia? No es de Jesús que se trata todo esto, de todos modos, o sea, no es el punto focal, el eje principal, Jesús mismo. ¿Por qué no acabamos de deshacer de todo ese equipaje y volver a pensar cómo hacemos las cosas? Muchas cosas que han pasado en medio de la pandemia ha hecho que reorganicemos nuestra óptica acerca de qué tipo de creyentes somos. Por causa de la pandemia hemos reorganizado la óptica acerca de cómo es que somos iglesia. Durante meses nos hemos encontrado aquí, frente a la pantalla, ¿no es cierto? Viendo ahí cuándo será la reunión, buscando la forma, ¿no es cierto? Está aquí una reunión, la otra reunión, y en Facebook y YouTube hay todo tipo de reuniones y enseñanzas. ¡Qué bendición! Pero cuánta falta nos ha hecho sentarnos aquí juntos, charlar un momento, tener comunión unos con otros, alentarnos unos a otros. Por eso, amados hermanos, cuando hablamos de estas cosas, además, no es Jesús el que dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Recuerdan esas palabras? Amados hermanos, este es un texto no simplemente que está colocado en la Biblia para decirnos alguna historia. Este texto nos manifiesta que la presencia especial de Dios está donde su pueblo se reúne. Y no me refiero que cuando nosotros salimos Él se queda acá. La verdadera iglesia, la gloria de la verdadera iglesia, amados hermanos, no se halla limitada a las 4 paredes de un local. Qué bendición que tengamos donde reunirnos. Pero ¿saben dónde se halla la gloria de la verdadera iglesia? En nosotros, donde están 2 o 3 reunidos por causa de Cristo, en el nombre de Cristo, para la gloria de Cristo, para escuchar la palabra de Cristo, para orar a Cristo, para cantar a Cristo. Allí está Cristo. ¡Oh, qué bendición, mis amados hermanos! De ahí que hemos luchado tanto en nuestro corazón con todos estos domingos, hace meses que no hemos podido reunirnos y buscado de alguna u otra forma tratar de tener comunión. ¿Por qué? Porque no fue diseñada para eso la iglesia. En Medio Oriente la iglesia, a pesar de la persecución y a pesar de lo que es el asesinato de cristianos y la terrible asolación que se trae hacia la iglesia se reúne, así sea en cuevas debajo de la tierra, así sea en bosques escondidos de la gente. En Asia, la iglesia sigue siendo perseguida, pero eso no nos ha limitado. Tristemente nos hemos dejado llevar por la maquinaria del Estado y de la política. Y lo que diga el Estado es palabra de Dios. Oh, amados hermanos, debemos obedecer a nuestras autoridades, pero debemos saber hasta dónde esa autoridad tiene autoridad y cuál es la verdadera autoridad que está sobre nosotros. Porque aquel que nos dirige es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y Él está por sobre todas las autoridades. Realmente, si alguien tiene autoridad en este mundo es porque Dios le ha delegado autoridad. Así que, amados hermanos, vamos quitándonos esas vendas, ¿no es cierto? Para responder, suena correcto decir, no me gusta la religión, pero amo a Cristo. Muchos dicen esto, ¿no es cierto? Ay, no saben que la religión para mí no, pero sí, me gusta Cristo, ¿no es cierto? Y se hacen su tipo de Cristo. Un Cristo más condescendiente, más amoroso, más amigo, más cercano, pero no un Cristo que juzga. No un Cristo que salva a pecadores, sino que salva a personas nomás. No pecadores porque suena muy fuerte, ¿no es cierto? Pecador es una palabra muy fuerte, mejor no hablemos de pecado. ¿Sabes, amados hermanos? No es de extrañar que tantos videos se hicieran virales acerca de estas personas que dicen, no me gusta la religión, pero amo a Cristo. Hay muchos videos en YouTube que hablan de esto. Es la experiencia de alguien la que nos hace sentir que la iglesia es irrelevante y una pérdida de tiempo. O sea, porque alguien dice, no, ¿saben que la iglesia es como que irrelevante y no, es aburrida? ¿Es lo que hace que la iglesia sea eso? No. ¿Pueden los cristianos estar bien con Dios y desestimar la iglesia? ¿Puedes tú estar en una buena relación con Dios y decir, no, yo no voy a la iglesia, yo estoy bien con Dios, pero no, la iglesia no? Muchos han caído en ese error, de sentirse así. No, yo con Dios, perfecto, ¿no es cierto? Así estamos, lo mejor de lo mejor, pero yo no voy a la iglesia. No, porque
allá está el virus, dice. ¿No le ha pasado eso? Me he encontrado con varias personas, mejor dicho, no siquiera con varias personas, los mismos noticieros, las mismas noticias. Dicen que ya se puede abrir tal lugar, se puede abrir este otro lugar, se puede abrir donde pueden ir a tomar trago y tener todo tipo de pecados. Pero no, en la iglesia ahí está el virus. Justo en la iglesia, ni medio entras ya te contagiaste. Por más que se tenga todos los protocolos, ¿no es cierto? Pero ¿saben por qué? Porque el mundo quiere desestimar la iglesia y nosotros no debemos dejarnos llevar por esa idea errónea o falsa. Para responder a estas preguntas que he mencionado, tenemos que pensar cuidadosamente acerca de lo que la Biblia dice sobre la iglesia. Pensar en la teología de la iglesia. ¿Recuerdan qué es la palabra teología? Teología es el conocimiento de Dios. Ahora, el conocimiento de Dios acerca de su iglesia. ¿Qué Él ha dicho acerca de su iglesia? Por eso, lo que vamos a encontrar es que lejos de ser opcional, la iglesia es fundamental en el plan de Dios. Y yo sé que a veces hay A, B o C circunstancias por las cuales a veces o llegamos tarde o no alcanzamos a llegar, ¿no es cierto? Estoy seguro de que alguno debe estar en camino ahí corriendo. Pero muchas de las veces caemos en ese error de pensar que la iglesia es opcional. Y ahora, precisamente en tiempos de pandemia, la iglesia es una opción. Les pedimos a unos que se queden en casa, a otros que se animen a venir. Y cuando ya se abren las puertas de la iglesia, uno dice, ¿qué hago? Porque el congregarme no es una opción en la Biblia. No es bueno, si te sientes bien, anda. Esta semana pasada mi esposa charlaba en el ministerio de consejería, charlaba con una chica y me llamó la atención como le dijo, mira, quiero que charlemos, me gustaría que compartamos juntos. Y la chica le dijo, espérate, me gustaría, pero quiero estar mejor para poder ir a la iglesia. Y aunque obviamente no se notaba sincera, no es que estaba mintiendo, en el fondo muchos de nosotros tenemos ese pensamiento. Espero estar mejor para poder ir a la iglesia. Cuando nosotros, cuanto más mal estamos, más necesitamos ir a la iglesia. No es esperar estar mejor, no, ya me voy a poner mejor, ya me voy a poner mejor. Como cuando el enfermo dice, espero estar mejor para ir al médico. ¿Cómo va a pasar eso, no es cierto? Nunca se va a sanar el enfermo, tiene que ir al médico para sanarse. Por eso, amados hermanos, cuando consideremos esto, no es una opción. La iglesia está en el foco del plan de Dios. Lejos de ser algo que está reservado para los estudiosos en aquellas, ¿no es cierto?, superuniversidades y seminarios que son beneficiosos. Yo he pasado por varios y ha sido una bendición. ¿Saben? La teología de los asuntos eclesiásticos, de la vida de la iglesia, es para ti y para mí. Es práctico, porque Dios ha hablado en su palabra y debemos conocerlo. Entonces, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir en estas semanas? Voy a dedicar por lo menos un mes, si Dios lo permite, máximo mes y medio, para estudiar esta pequeña serie acerca de la vida de la iglesia, la teología de la iglesia. ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Bueno, vamos a comenzar hoy mirando la pregunta fundamental, ¿qué es una iglesia? Si no sabemos lo que estamos construyendo, vamos a hacer un terrible lío, ¿verdad? Si uno arranca y dice, bueno, vamos a poner este bloque por aquí, y acá vamos a poner esta baldosa, esto va a ser un desastre, ¿no es cierto? Orden, yo me acuerdo, estas semanas pasadas estuve con mi hermano Fausto, que espero que llegue pronto, y le digo, mi hermano, me gustaría que pongamos esto aquí y esto acá y acomodemos así, pero primero puede ser esto, le digo, me dice, mire, mi hermano, hay un orden para construir las cosas. Mi hermano Fausto sabe de construcción, y me dice, primero tiene que ser esto, después esto y después esto, porque si no, no va a encajar nada. Mi hermano, usted es el que sabe de la construcción, yo solamente le veo aquí, me asombro con lo que hace, porque si no termino haciendo un lío yo, ¿no es cierto? Las definiciones son muy importantes. A partir de aquí vamos a construir definiciones al examinar, por ejemplo, la membresía de la iglesia, quién es miembro y quién no es miembro. Recuerden, Cristo estableció el nuevo pacto. ¿Cómo yo soy miembro del nuevo pacto? ¿Recuerdan esas palabras? Esta es mi sangre, que por vosotros es derramada, la sangre del pacto, dice él. Este es mi cuerpo que por vosotros... ¿Cómo yo soy miembro de ese pacto? Bueno, vamos a hablar de esto la próxima semana. La disciplina en la iglesia. ¿Cómo se ejecuta y se desarrolla la disciplina en la iglesia? A veces escuchamos la palabra disciplina y ya como que nos da miedo, ¿no es cierto? Aún en casa, cuando hablamos de disciplina, tiemblan los guaguas. Piensan que todo es paleta. No. La disciplina es buena, es sana.
Si nosotros nos disciplinamos continuamente para ser personas piadosas, vamos a tener una mejor relación con Dios. Nuestro tiempo de oración va a crecer. Nuestra manera de tener comunión con otros y de acercarnos va a acrecentarse. No es solamente corrección, la disciplina también es prevención, es crecimiento, es estrategia, es adiestramiento. Notarán que la disciplina no es solamente corrección, ¿no es cierto? Corrección. También observaremos las ordenanzas. Hay cosas que a la iglesia se le ordenan. Por ejemplo, y algo que a mí me ha dado mucha tristeza, es que en estos meses como iglesia no nos hemos podido practicar las ordenanzas que tenemos. ¿Cuáles son? Hay varias, pero en particular o de manera específica hay 2 ordenanzas sumamente importantes para la iglesia. ¿Cuáles son estas 2? Pensemos ahí rápidamente. Hay 2 que el Señor nos manda a hacer esto. La una es un paso de obediencia. Cuando nos bautizamos. Esa es una ordenanza. Dice, ir y hacer discípulos, enseñándoles, bautizándoles, dice. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una ordenanza, Él nos ordena que nos bauticemos. Esa ordenanza implica una expresión pública de que yo soy creyente, una manifestación pública de mi fe y una evidencia, una forma de evidenciar a la iglesia que yo me identifico con ellos, que soy uno más de ellos, que ellos son ahora mis hermanos y yo soy su hermano. Ahora, bueno, esa es una de las ordenanzas. ¿Cuál es la otra? Y es importante tener esta otra ordenanza en mente. ¿Saben cuál es? La cena del Señor, la mesa del Señor. ¿Cuánto tiempo hemos pasado? ¿Recuerdan cuánto tiempo pasamos sin participar de la mesa del Señor? Es una ordenanza, el Señor nos ordena, nos llama, dice, todas las veces que hagáis esto, hacedlo en memoria de mí. Recuérdenme, dice Cristo, traigan a sus mentes lo que hice en aquella cruz. Ahora, con esto, amados hermanos, hay 2 ordenanzas, debemos observarlas. Nos hemos abstenido de practicar las 2 ordenanzas en este tiempo por causa de la pandemia, pero ya empezamos otra vez. Con cuidado, con el debido cuidado, pero ya empezamos otra vez. Una parejita me pidió que charlemos acerca del bautismo porque se quiere bautizar. Bueno, vamos a charlar, vamos a pasar un proceso de etapa de preparación para que sepa qué significa, cuál es la implicación. Vamos a hablar de esto acá también. ¿Por qué? Porque es una ordenanza. Porque yo no puedo identificarme con la iglesia si yo no observo las ordenanzas que la iglesia tiene. Bueno, yo sí voy a la iglesia, pero ahí nomás, media tinta, ¿no es cierto? Suave nomás, yo no es que tampoco voy a ser un super cristiano. No. Dios nos llama a ser cristianos en la iglesia, a observar las ordenanzas, a participar de lo que el Señor ha establecido en su palabra. Así que bueno, en este caso, si estos asuntos son importantes para una iglesia saludable, entonces tiene sentido que existan personas que les importen esos temas. Y la iglesia debe importarle estos temas. Por lo que en estas semanas vamos a observar también el gobierno de la iglesia. Es importante saber cuál es el gobierno de la iglesia, ¿no es cierto? Por años hemos luchado en el corazón por decir quién es el que gobierna la iglesia. Y la respuesta es sencilla. ¿Quién gobierna la iglesia? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Sin Cristo la iglesia no tiene cabeza y no hay razón de vida, ¿no es cierto? El cuerpo no funciona sin la cabeza. ¿El Estado gobierna la iglesia? No. ¿Quién gobierna la iglesia? Cristo. Y Cristo en su palabra, y bueno, vamos a poner otra pregunta. ¿Cómo gobierna la iglesia Cristo? Con su palabra. Con su palabra. No es, bueno, Cristo gobierna, pero bueno, Señor, yo acá voy a tomar lugar. No. Es su palabra la que gobierna. Y su palabra, el Señor instituye líderes. No amos, ni señores, sino líderes siervos. Recuerden que el verdadero liderazgo no nace en cuanto yo puedo mandar o en cuanto tú puedes mandar, sino en cuanto tú sirves. Yo estoy entre vosotros como el que sirve, dice Cristo. Ese es liderazgo. Y Él ha colocado siervos. Entonces vemos el gobierno de la iglesia en las Escrituras y mi intención cuando lleguemos a esa semana va a ser observar ese tema. Pero no solamente eso. También
los roles que tanto la congregación y los líderes tienen. Hay roles en la iglesia que cada uno de nosotros tenemos. Así como en el hogar, por ejemplo, el hombre tiene roles y la mujer tiene roles. ¿Cuál es el rol del hombre? Proveedor, líder, protector. ¿Cuál es el rol de la mujer? Ella debe ser sumisa. Hay una serie de roles que me gustaría más adelante, si Dios lo permite, poder estudiar acerca de los roles del hombre y la mujer. Porque a veces uno cae en el error de pensar, ay no, la mujer tiene que agachar la cabeza y, como decimos acá, no, así pegue, así mate. No. En ningún sentido la Biblia dice eso. La mujer tiene un montón de roles importantísimos. Aún tiene y es llamada a desarrollar ministerios dentro de la iglesia. Pero es importante saber distinguir entre un rol y otro rol. De la misma manera en la iglesia. Todos somos ovejas, ¿verdad? Pero no todos somos pastores. Todos somos llamados a predicar el evangelio, ¿no es cierto? Pero no todos somos misioneros. Ahora, si se levanta y el Señor levanta de la congregación pastores, misioneros, ¿no es cierto? Diáconos, ¡qué bendición! Gracias, Señor, porque el Señor es el que da a la iglesia dones. Él es el que da a la iglesia los pastores. Él es el que da a la iglesia los diáconos. Él es el que levanta de en medio de la iglesia predicadores. Él es el que levanta en medio de la iglesia siervos, hombres llenos de misericordia, mujeres llenas de amor y gracia. Él es el que lo hace. Vamos a estudiar acerca del tema de los roles que tiene tanto la congregación como los líderes. Por último, vamos a hablar de lo que la iglesia debe hacer cuando se reúne. ¿Qué debemos hacer cuando nos reunimos? ¿Quién organizó que sea así? Primero alabanza, después estudio. ¿Cómo es esto? ¿Qué debemos hacer? Bueno, en todas estas cosas no estamos tan preocupados por lo que el último libro con la última idea trae. No es, mis hermanos, acaba de salir un nuevo libro acerca de lo que la iglesia debe hacer. No. ¿Qué vamos a hacer para esto? Ir a la Biblia. Que la Biblia nos diga lo que tenemos que hacer. Porque a veces uno cae en ese error de decir, miren cómo hacen en esa iglesia. Qué lindo que les sale, ¿no? Allá lo harán así, tendrán sus razones, pero nuestras razones deben estar basadas en la palabra de Dios, mis amados hermanos. Algunos dicen, no, la alabanza es muy antigua, no, la alabanza es muy nueva, no, la alabanza es con pocos instrumentos, no, la alabanza es con muchos. Ay, hermanos, ¿quién es el que pide ser alabado? Dios. ¿Y quién nos ha dado a nosotros las ordenanzas de cómo debemos alabarlo? Dios. ¿En dónde? En su palabra. Entonces no debemos dejarnos llevar por el secularismo y decir, es que ya lo hacen así, por la cultura, ¿no es cierto? Es que allá les pega mejor, mira cómo va la gente, todo se llena ese lugar, ¿no es cierto? No, mis hermanos, debe ser deleitoso, obviamente, pero no debe ser algo que me satisfaga a mí, debe satisfacerlo a Él, porque Él es el que se lleva la gloria, Él es digno de toda alabanza. Así que si estos asuntos son importantes, debemos observarlos. Debemos hablar de ellos para ver lo que dice acerca de la iglesia y cómo debemos organizar nuestras vidas juntos. Comencemos. Voy a tratar algunos puntos simplemente y vamos a concluir por causa evidentemente del tiempo, ¿no? Pero hoy vamos a responder ¿qué pregunta? ¿Qué es la iglesia? Muy bien. ¿Qué es la iglesia? Bueno, imaginen que tomas un avión esta semana. ¿Sí? Vieron que acá en La Tacunga hay una base naval, ¿no es cierto? Y bueno, se te da por tomar un avión, ¿no es cierto? Te ahorraste tu dinero, no sé, 50, 60 dólares y dijiste, quiero tomar un avión, quiero disfrutar de un avión. Bueno, vamos a tomarlo, ¿no es cierto? Y te tomas un avión. Podría ser por el trabajo, para visitar a familiares o para ir a tomar unas vacaciones. Por ahí te tomas, mejor dicho, sea un avión o te tomas una interprovincial para irte a la playa, ¿no es cierto? Te ahorraste tus 11 dólares, me voy a la playa, voy a tomar un rato de playa, ¿no es cierto? Obviamente tienes que ahorrarte el doble para volver, vayas a quedarte allá, ¿no es cierto? Y disfrutas de un rato de la playa. ¿Por qué menciono esto? Cualquiera que sea la razón por la cual vas a viajar, la interprovincial o el avión despegan. Llegan a su velocidad, en este caso el avión, por ejemplo, llega a su altitud crucero y la luz del cinturón de seguridad se apaga. A mí me llama la atención, esta última vez que viajamos con Ailén a Argentina, viajamos con Abril. Bueno, por la gracia del Señor pudimos visitar a la familia allá, ¿no? Y qué tremendo viajar con una niña en el avión. No es como cualquier otro lado que uno baja la ventana para que le pegue el aire.
Pero lo interesante es que, claro, llegas a una altitud y entonces tú se apaga la luz del cinturón y tú ya te puedes desabrochar el cinturón. Y entonces tú eres libre de poder moverte y caminar en la cabina y puedes acercarte al baño, demás. Ahora, ¿qué pasa si tú descubres en ese momento que el piloto está sentado junto a ti y de una manera interesante pasa las páginas del manual del avión tratando de averiguar cómo aterrizar una vez que llegue a su destino? Imagínate que el piloto está al lado tuyo, ¿no? Y te mira y te dice, ¿sabes dónde está la parte donde dice cómo debo aterrizar el avión? ¿Qué cara pones? Si el piloto está aquí y no está allá, ya estamos en problemas, ¿no es cierto? Si no está adentro, en la cabina, hay problemas. Y si él no sabe cómo aterrizar, peor yo. Puede que aprenda todo lo que necesite en el viaje, pero nunca ha intentado aterrizar anteriormente. Puede que él diga, bueno, vamos a ver qué sucede en este viaje, ¿no es cierto? Pero él no ha probado aterrizar anteriormente. A veces estamos tan ansiosos por empezar a trabajar en una actividad que nos emociona mucho, que nos saltamos los detalles que aparecen en el camino. Detalles que son sumamente importantes, como las definiciones. Como cuando vamos a armar un electrodoméstico o un mueble en casa. ¿Sí? ¿Han comprado esos muebles que son prefabricados? Que uno dice, bueno, vienen las instrucciones acá. O cuando compras un juguete para un niño y hay que armarlo, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, vamos a ver las instrucciones. No, normalmente, ¿qué hacemos? Abres la caja y empiezas ahí a ver cómo va, qué pieza entra con otra pieza, a ver cómo encajamos, ¿no es cierto? Y ya, bueno, ahí medio que quedó, ¿no es cierto? Y aquí estaban las instrucciones. Y nunca revisaste las instrucciones y te quedó feo. ¿Por qué? Porque las instrucciones son importantes. Hay que ver qué define, qué empiece, empata con otra. Sin embargo, las definiciones evidentemente son importantes. Al igual, estoy seguro de que el deseo del piloto era conocer el plan de cómo hacer que este avión aterrice antes de que él se fuera a tu lado en el asiento, ¿no? Es importante para nosotros considerar las definiciones de la iglesia antes de despegar. Saber qué es la iglesia antes de despegar. Así que la segunda pregunta en este caso es, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, la palabra iglesia aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento, por lo que puede ser un buen lugar para comenzar, para descartar lo que no es una iglesia. Normalmente, para poder entender algo, lo que hacemos es explicar lo que no es, ¿no es cierto? Pero te voy a decir lo que no es. Una iglesia no es un edificio. Aunque podemos llamar la iglesia al edificio, no está mal, no lo es. ¿Sí? Cuando yo vengo a la iglesia, vengo porque tú estás aquí. Vengo porque hay 2 o 3 reunidos. Vengo porque venimos a tener comunión unos con otros. Pero no es el edificio, ¿no es cierto? No es que, aquí está la iglesia, mira. No. Ese es un local donde la iglesia se reúne. Podemos caminar por un edificio y decir, es una bonita iglesia, pero esa no es la idea del Nuevo Testamento. El edificio podría quemarse de la noche a la mañana y todavía sería una iglesia. Es por esa razón que en Romanos 16, Pablo puede saludar a la iglesia que se reunía en la casa de Priscila y Aquila. El edificio, o sea, la casa, no era la iglesia, sino las personas que se reunían en ese lugar. Ahora, si se forma un grupo aleatorio de una otra u otra persona, de amigos cristianos que se juntan para ver un partido de fútbol, ¿hace que ellos sean una iglesia? ¿Eso hace que ellos sean iglesia? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Un grupo de jóvenes se pone de acuerdo y dice, vámonos al Cotopaxi. Vámonos, ¿cierto? Nos gustaría ir al Cotopaxi. ¿Eso hace que ellos sean una iglesia? No, no es cierto. ¿Cuál es su propósito? El propósito de ellos es ir a caminar y a disfrutar un momento del paisaje en el Cotopaxi. Ellos no se reunieron en el nombre de Cristo. ¿Notan la diferencia? De ahí que sea muy importante colocar las definiciones. La iglesia es una asamblea, son personas reunidas con un propósito en particular. La iglesia no es simplemente un grupo aleatorio de cristianos, es mucho más. Tú y yo podemos ponernos de acuerdo para hacer algo juntos. ¿Sabes qué, hermano? Vamos a hacer tal cosa en tal lugar, vamos a ayudarle a hacer una minga al hermano. Sí, como cristianos nos reunimos a ayudar a este otro hermano, pero no es que nos estamos reuniendo como iglesia oficialmente.
Estamos haciendo una minga en su casa. No es mis hermanos, aquí estamos 3, así que Dios está acá. No, porque ¿qué sucede cuando solo estamos nosotros solos? ¿Dios no está ahí? Claro que Dios está ahí, pero la presencia especial de Dios está donde su pueblo se reúne. La presencia de Dios está en todas partes. Obviamente cuando tenemos comunión con Él, su presencia está con nosotros, nos da descanso. Pero cuando nos reunimos como iglesia, su presencia especial está aquí. Él está ahí, Él se deleita, Él se goza en las alabanzas de su pueblo. No solamente eso, existe una iglesia universal. Bueno, no estoy hablando del pare de sufrir, no me malinterprete. Cuando digo iglesia universal, tristemente son dos términos que no empleamos en nuestro lenguaje porque han sido extraídos y colocados en sectas. Pero la palabra católico es la palabra universal. Aquí estamos un grupo de cristianos reunidos, ¿no es cierto? ¿Somos el único grupo de cristianos en el mundo? ¿Hay más? Y esas también son iglesias, ¿verdad? Esto quiere decir que en el mundo hay un centenar, millones de iglesias, ¿no es cierto? Pero todas esas iglesias, si están bajo las Escrituras y han creído en el Evangelio, son la iglesia de Cristo, ¿no es cierto? La iglesia de Cristo. No es que esta es la iglesia de Cristo y esta será otra iglesia de Cristo. No. No es que Cristo tiene un montón de iglesias. Él tiene una sola. A eso nosotros le llamamos la iglesia universal o la iglesia católica. Quiero que sepan algo, hermanos. Yo sé que son terminologías. Los católicos apostólicos y romanos son los católicos que normalmente mencionamos. Eso está allá en Roma, ¿no es cierto? Específicamente la palabra romanos determina sus creencias. Para nosotros somos católicos, porque creemos en la iglesia universal. O sea, la suma de creyentes que ya han muerto, tanto desde el tiempo desde Adán hasta ahora, en todas partes del mundo. Cada creyente es parte de la iglesia universal de Cristo. ¿Sí me entienden? Estoy hablando de cosas que ya trascienden el tiempo, ¿no es cierto? Millones y millones de personas. ¿Cuántos hermanos han partido a la presencia de Dios? Ellos son parte de la iglesia. Ahora, con esto en mente, a esto se le llama católico o universal. Entonces nosotros también somos católicos. Mejor dicho, nosotros sí somos católicos. No como los católicos romanos. Pero también somos apostólicos. ¿Por qué? Porque creemos en la palabra de los apóstoles donde ellos hablaron de Cristo. ¿Se entiende? Y me refiero a los apóstoles de Cristo, no los nuevos apóstoles falsos que andan por ahí. Pero no somos romanos. Así que si alguien te pregunta, no necesariamente tienes que explicarle todo esto, pero quiero que tengas en cuenta de que somos una iglesia cristiana, porque somos de Cristo, somos católicos porque creemos en la iglesia universal de Cristo, no somos la única iglesia, sino que Cristo ha redimido personas de toda lengua, tribu y nación, y lo sigue haciendo. Pero también creemos en la palabra de los apóstoles, donde la iglesia está edificada. Entonces somos católicos romanos. No, católico apostólico, muy bien. Romanos no, pero no necesitamos ponernos esos nombres por causa de que han utilizado ya otros grupos y consideramos que la explicación es suficiente, ¿no es cierto? ¿Se entiende hasta aquí? Vayan a decir, miren, el pastor dijo que somos católicos, nos vamos a la iglesia católica. No, yo no dije eso. Es una definición de términos, como dije. Así que, cuando hablamos de la iglesia universal, es una manera de hablar respecto a todos los verdaderos cristianos en todos los tiempos, en todos los lugares. No podemos ver quiénes son en realidad en la iglesia ahora mismo, pero la iglesia universal de Cristo se hace una iglesia visible a través de la iglesia local de Cristo. Porque muchos pueden decir, bueno, yo ya pertenezco a la iglesia universal de Cristo. ¿Está bien? Uno dice. ¿Y cómo me doy cuenta de que tú perteneces a la iglesia universal de Cristo? Porque yo he creído en el Evangelio. Muy bien. ¿Pero perteneces a la iglesia local de Cristo? ¿Y cómo es eso? Bueno, la iglesia de Cristo se reúne en diferentes puntos y en diferentes lugares. ¿Tú ya perteneces a una iglesia? ¿Eres miembro de una iglesia? ¿Notas eso? Porque muchos pueden sentirse, no, yo ya soy de Cristo, entonces yo me reúno acá en mi casa, yo veo todo por internet, ya no necesito salir de mi casa, está todo bien. Que en cierta manera yo no censuraría eso, pero en el fondo no es necesario, o mejor dicho, no es el punto principal. La iglesia debe reunirse. La iglesia debe buscar medios para reunirse. Pensando en esto, amados hermanos, no podemos ver quiénes son en realidad si no nos reunimos. Pero Dios sí puede, y un día la iglesia universal se juntará a un solo lugar de toda lengua, tribu y nación.
que juntos adorarán a Dios. Hay veces en el Nuevo Testamento que se usa la palabra iglesia en un sentido universal. Por ejemplo, cuando Pablo escribe en Efesios capítulo 1, donde dice que Jesús es la cabeza de la iglesia. ¿Jesús es la cabeza solo de esta iglesia? No. ¿De qué iglesia? De toda su iglesia, en todo el mundo, ¿no es cierto? La suma de todos los creyentes de todos los tiempos. ¿Ya van entendiendo el concepto de iglesia universal? Porque a veces uno piensa que estamos solitos acá, ¿no es cierto? Que somos la última Coca-Cola del desierto. Que no hay otros cristianos fuera de nosotros. Sí, hay más cristianos. Hay mucha diversidad de cristianos, obviamente, ¿no? Tienes los cristianos, los presbiterianos, tienes los anglicanos, tienes los hermanos libres. Nosotros tenemos una línea bautista reformada. Cada uno tiene diferencias, ¿no es cierto? Pero sin embargo creemos en el mismo evangelio. Y lo que nos hace uno es el evangelio de Cristo. Por ahí tengamos diferencias de cómo practicamos una u otra cosa, pero si el evangelio es el mismo, entonces somos parte de la iglesia. Si el evangelio no es el mismo, entonces uno dice, espérate, todavía no puedo atreverme a decirte hermano. A veces uno ya usa la palabra hermano con ligereza, ¿no? Ah, hermano, llega uno por primera vez, hermano. Y dice, oye, ya me hicieron sentir hermano. No. Cualquiera que quiera ser hermano tiene que convertirse, creer en el evangelio. Creer en el evangelio. Por eso no se refiere la palabra aquí en Efesios capítulo 1, verso 22, simplemente a la iglesia en Éfeso. Esto quiere decir, realmente en particular, se refiere a la iglesia universal. Pero la mayoría de las referencias de la iglesia en el Nuevo Testamento es de manera local. Por ejemplo, Pablo le escribe a la iglesia en Colosas. ¿Dónde está la iglesia? En Colosas. ¿A quién le escribe él? A los cristianos que están en Colosas. Pablo le escribe a los cristianos que están en Filipo. ¿Dónde está Filipo? ¿A quién le escribe Pablo? Él no le está escribiendo a toda la iglesia. Obviamente Dios tomó la palabra que Pablo le escribe a Filipos y la puso en la Biblia para que nosotros también tengamos esa palabra. Pero los primeros receptores de la palabra, por así decirlo, los primeros oyentes, fueron los filipenses. Después nos llegó a nosotros, años después, ¿no es cierto? Así que la iglesia no es un edificio, es una asamblea, pero es mucho más que solo una asamblea. ¿Cómo aclaramos lo que es una iglesia local entonces? Una definición útil que servirá como punto de partida para nosotros es esta definición. Escucha bien, una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Cristo para afirmar, supervisarse unos a otros respecto a su pertenencia en Jesucristo y su reino por medio de la predicación del evangelio y de las ordenanzas del mismo. Yo sé que es una definición un tanto larga, espero poder traerte impresos los materiales para que tú también los tengas y puedas estudiarlos en casa, pero esta va a ser la definición sobre la cual vamos a caminar. Una definición bastante sencilla también, en cierta forma. Ahora vamos a desempacar esta definición con mayor detalle en las próximas semanas, ¿no? Pero quiero destacar un aspecto de ellas: Jesucristo y su reino. Jesucristo y su reino. No es mi iglesia, ni tu iglesia. Pertenecemos a la iglesia de Cristo. Es nuestra iglesia en cierta forma, pero la iglesia es de Cristo. Esto es su reino. Pensando en esto, ¿qué tiene que ver el reino de Dios con la iglesia local? Bueno, muchísimo. El reino de Dios es un tema muy importante en todo el Nuevo Testamento, en particular en los evangelios. Ahora, cuando se lee sobre el reino de Dios, una manera de pensar en ello es la siguiente: el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Ahí está su reino, ¿no es cierto? Debemos recordar que la Biblia menciona a Cristo como el rey de reyes. No es que uno dice, bueno, Jesús debe ser algún rey más, ¿no? O rey de los judíos, como lo dijeron antes. Él no es solo rey de los judíos. Él es rey de los gentiles también. Él es el rey de reyes. Su gobierno y su reino permanecerán para siempre. Y su iglesia prevalecerá. El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios, está en el corazón mismo de la definición de lo que es una iglesia. ¿Por qué? Porque debido a que es otra manera de hablar acerca de la adoración, la comunión unos con otros, la iglesia existe para una reunión, para tener culto. ¿Cómo adoramos a Dios juntos en una iglesia local? ¿Cómo lo hacemos?
Permíteme colocar varios puntos rápidamente. La iglesia muestra la imagen de Dios. La iglesia muestra la imagen de Dios. Para responder a esto, voy a caminar a través de la historia de la palabra de Dios para mostrar la forma en la que reflejamos la imagen de Dios. Esa es nuestra palabra clave, imagen. En primer lugar, tú ves la creación, ¿no es cierto? En la creación, ¿qué hace Dios? Él crea todas las cosas maravillosas, ¿no es cierto? Las hace buenas y de pronto llega a crear al hombre, a la humanidad en sí misma y dice, bueno en gran manera, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene el hombre de diferente en cuanto a toda la demás creación? Porque no lo crea como si fuera lo peor o lo menos importante, sino que lo deja para el final como lo más importante, ¿no? Como cuando estamos comiendo, no sé si te pasa, pero cuando estoy comiendo y hay algo rico del plato, yo lo separo y me sigo comiendo lo demás para comer al final eso, ¿no es cierto? Porque quiero quedarme con el gusto de aquello que estoy comiendo. No sé si te pasa a ti, algunos se comen primero eso. Pero uno dice, no, voy a dejar la carnecita para el final. Un ejemplo, pero Dios dejó para el final a la creación del hombre y cuando lo creó de manera particular. Tomó del polvo de la tierra, sopló aliento en a diferencia de todos los seres vivientes, el ser humano es el único que tiene alma. Con esto yo sé que estoy rompiendo esa perspectiva de muchos de voy a tener mi perrito en el cielo. No, solo los seres humanos tenemos alma. Ahora pensando en esto, el hombre fue hecho a imagen de Dios. ¿No es cierto? A imagen de Dios. Nosotros tenemos el modelo de Dios. Nosotros representamos de una manera única a Dios. Pero en segundo lugar tenemos la caída. La caída allí en Génesis capítulo 3. Las personas deciden no representar el gobierno de Dios. Ellos buscaron representar su propia agenda. Ahora somos culpables porque hemos quebrantado la ley de Dios y también somos culpables y corruptos. El espejo se ha doblado, como esos espejos raros, ¿no? Que uno se ve y se ve así todo gordo, todo flaco, todo alto, ¿no? Ya no manifestamos o mostramos la imagen de Dios. Todavía tenemos la imagen de Dios, pero está desfigurada por causa de la caída. Eso nos lleva a mí en tercer lugar. Miren que estoy caminando rápido, ¿no? Pero en tercer lugar, Israel. ¿Recuerdan Israel? ¿El pueblo de Israel? Bueno, Israel, Dios en su misericordia tenía un plan para salvar y utilizar a un grupo de personas para lograr su propósito original para la creación, mostrar su gloria. Tú puedes ver en Éxodo capítulo 4, incluso se llama a esta nación mi hijo, dice el Señor. Mi hijo, dice en Éxodo 4:22. ¿Por qué un hijo? Bueno, porque debido a que los hijos se parecían a sus padres. Por eso dicen, de tal palo, tal astilla, ¿no es cierto? Ellos reflejan a sus padres. Los 10 mandamientos que se le da a este hijo, Israel, en el Antiguo Testamento, están relacionados con la imagen del hijo de su padre. No tendrás dioses delante de mí, no harás una imagen de Dios. Ustedes deben actuar de una manera que refleje mi carácter. Y así tienes los mandamientos que Dios establece. Pero no solo se queda allí. Y si este hijo, Israel, adora a otras imágenes y falla en mostrar la imagen de Dios, él será expulsado de la tierra, lo cual, como es sabido, es exactamente lo que sucedió. ¿Recuerdan lo que pasó, no? Fue expulsado. Israel fue expulsado. Una, otra y otra vez, hasta que el Señor dijo, hasta aquí, suficiente. Y entonces el Señor ahora pasó a lo que llamamos Cristo. Porque ¿de dónde vino Cristo? De Israel. Del linaje de David, descendiente de Abraham, de una línea directa de Noé, que viene de Adán. Él es del hijo de la mujer. Él es la simiente de la mujer que heriría la cabeza de la serpiente, ¿recuerdan? Cristo. En Mateo capítulo 3, Jesús es bautizado. ¿Y qué dice el Padre desde el cielo? Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí por fin tenemos el Hijo perfecto que satisface perfectamente a su Padre, quien perfectamente refleja a su Padre. El que me ha visto a mí, Cristo refleja perfectamente la imagen del Padre. Juan 14:9. De tal palo, tal astilla, ¿no es cierto? Así que no es extraño que los autores del Nuevo Testamento lo llamen la imagen del Dios invisible. Colosenses capítulo 1, verso 15. Y la imagen misma de su sustancia. Hebreos capítulo 1, verso 3. Aquí está un hombre que ahora refleja perfectamente a Dios para todos nosotros. Y esto me lleva a mí en quinto lugar a la iglesia. Porque ¿de quién es la iglesia?
Nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia es de Cristo. Y si Cristo refleja perfectamente la imagen de Dios y la iglesia es del cuerpo de Cristo, nosotros somos llamados a reflejar la imagen de Dios. Esa imagen renovada y restaurada. Piensa en Romanos capítulo 8, verso 29. Para aquellos que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nosotros, que por la gracia de Dios hemos sido conocidos antes de la fundación del mundo, que Dios antes de crear todas las cosas nos predestinó para salvación. ¿Con qué propósito? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Primera de Corintios 15, 49 dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del hombre celestial. ¿Recuerdan? En Adán todos morimos. Él es nuestro representante ante Dios y por causa de Él evidentemente todos estamos muertos. En Cristo todos resucitamos. Todos los que estamos en Cristo, obviamente. Nuestro trabajo como cristianos es mostrar el carácter, la semejanza e imagen y la gloria del Hijo de Dios y del Padre en el cielo. En primer lugar, el Padre es un pacificador, porque lo que la iglesia, un pacificador, por lo que iglesia, nosotros también tenemos que ser pacificadores, amados hermanos. El Padre ama a sus enemigos, por lo que como iglesia, amados hermanos, amemos a nuestros enemigos. El Padre y yo somos uno, dice Cristo, por lo que la iglesia debemos ser uno, un solo hombre. Por eso, ¿cómo se le llama a la iglesia en la Biblia? El cuerpo de Cristo. ¿Y qué es un cuerpo? Es una persona compuesta de varios miembros. ¿Se entiende? Pero es una persona. Esto me lleva en sexto lugar ahora a lo que llamamos gloria. Gloria, sí, gloria. Ya finalizando. Gloria. Primera de Juan capítulo 3 verso 2 dice, pero sabemos cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un día Dios va a rehacer toda la creación en los cielos y en la tierra. Va a ser algo nuevo. La ciudad donde habita Dios con el hombre. Él descenderá del cielo y entonces seremos espejos perfectos que reflejen la imagen de Dios. Le veremos tal como Él es. Así que aquí está un pequeño resumen de la historia. Dios crea a la humanidad para mostrar la excelencia de quién es Él. Adán y Eva Dios crea a la humanidad. Adán y Eva no lo hicieron, no mostraron la excelencia de Dios. Tampoco lo hizo el pueblo de Israel. Pero Jesús lo hizo. Jesús vino a revelar a Dios y Jesús vino a salvar. Ahora la iglesia está llamada a reflejar el carácter y la gloria de Dios a todo el universo. Está llamada a declarar en palabra y acciones su gran sabiduría y su obra de salvación. ¿Cómo adoramos entonces? ¿Cómo podemos responder a la excelencia de nuestro gran Dios, amados hermanos? Tenemos la imagen de Él. Entonces, reflejemos su gloria. Volvamos brevemente a nuestra definición. ¿Recuerdan la definición que dimos? Una iglesia local es un grupo de cristianos que se reúne regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisarse unos a otros respecto a su pertenencia a Jesucristo. O sea, significa cuidar de que tú sigas perteneciendo a Cristo. No que vayas a perder la salvación, pero de que tengo que cuidarte, que tú tienes que cuidarme es importante porque pertenecemos a Cristo. Debemos supervisarnos. Mi hermano, ¿cómo están dando? ¿Están dando bien? Mi hermano, estoy orando por usted, que vive en santidad. Mi hermano, si me ve andando desordenadamente, dígamelo. Eso se llama supervisarnos unos a otros en cuanto a nuestra pertenencia a Cristo y su reino por medio de la predicación del Evangelio y de las ordenanzas del mismo. Ahora, mis amados hermanos, si ustedes leen a través del Nuevo Testamento, van a encontrar una serie de imágenes que se utilizan para describir a la iglesia local. Y hay varias, mira. Un cuerpo, ya mencionamos esto, ¿no? Una familia, también, ¿no es cierto? Un rebaño de ovejas. Qué lindo es ese, ¿no? Un rebaño ahí, todos juntos. Una casa. Un sacerdocio, dice Pedro. Somos sacerdotes. Por eso, este es el punto. Una iglesia local vive junto con la estructura y el propósito establecido en esta definición. Reunirse para supervisar la membresía o pertenencia unos a otros en Cristo.
¿Qué es un cuerpo? Una unidad compuesta de miembros. ¿Qué es una familia? Una institución, padre, madre e hijos, miembros. ¿Qué es un rebaño? Es un grupo de ovejas, una y otra. No es que 2 rebaños, 3 rebaños, no, es un solo rebaño el que tiene un pastor. ¿Qué es una casa? Una casa es un edificio compuesto por ladrillos. Y nosotros somos piedras vivas. Y somos parte del gran sacerdocio, del real sacerdocio. Simplemente 2 implicaciones finales. Ya finalizo ahora porque ya avancé con el tiempo. Permíteme mostrar 2 lecciones a partir de lo anterior para saber cómo y qué debemos pensar acerca de la iglesia. Primero, la iglesia local es el punto focal del gran plan de Dios para mostrar su gloria a las naciones. Es la iglesia el punto focal, o sea, de donde Dios ha decidido ahora reflejar y manifestar su gloria. La iglesia no es un paréntesis. La iglesia es el centro del plan de Dios. ¿Se entiende? Pensemos en eso, porque muchos han caído en ese error. Decir, no, la iglesia es un paréntesis, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento va a tener su gran gloria. No. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Israel, es una sombra del pueblo que habría de venir bajo el nuevo pacto, la iglesia. La iglesia. Recuerda que en el Antiguo Testamento muchos que eran de Israel no creían en Dios. Por eso Romanos 9, dice que no todos los que vienen de Israel son israelitas. Una cosa es ser ecuatoriano, de nación. Y otra cosa muy distinta es ser cristiano, nacido en Ecuador. ¿Se entiende, no? La fe hace la diferencia. El verdadero pueblo de Dios es la iglesia. Israel en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que sería la iglesia. Así que el punto focal, el eje principal sobre el cual Dios despliega su gloria y su plan central, ¿está dónde? En la iglesia. ¿Notan qué importante es esto? Dios no juega con esto, es importante para Él, debe ser importante para nosotros. Y en segundo lugar, la iglesia local debe ser distinta del mundo. No somos una institución gubernamental. Si estamos legales ante el Estado, está bien, no hay ningún problema. Si no lo estamos, tampoco estamos pecando. Tranquilamente podríamos reunirnos en la casa del hermano Ramón, ¿no es cierto? Ahí distanciaditos, cada uno en una esquina. Que no hay razón para sentirnos aludidos ante el Estado. No es que el Estado es el gobierno que está sobre la iglesia. Respetamos las leyes que el Estado estableció y buscamos cumplirlas. No a rajatabla, porque a veces hay cosas que nos piden que van en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Matrimonios homosexuales. Pronto se instituirá el hecho de que nosotros debamos casar y uno dice, ok, ¿cómo? Por eso debemos tener bien claro qué es lo que creemos y saber presentar a la gente qué es lo que creemos. ¿Por qué? Porque aunque el Estado puede gobernar, no tiene potestad sobre la iglesia. Cristo la tiene. Saber respetar al Estado y obedecer al Estado, pagar nuestros impuestos, hacer lo que debemos, llevarnos bien con el César en cierta manera, darle al César lo que es del César, pero nunca faltar a Dios con lo que es de Dios. Por eso, amados hermanos, la iglesia local debe ser distinta al mundo. El mundo está corrompido, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si nosotros permanecemos en Cristo y en su palabra, vamos a ser distintos al mundo. A eso nos ha llamado Dios a ser. Distintos, diferentes, particulares, como hijos obedientes, dice 1 de Pedro capítulo 1. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra que es buena, que nos hace bien, Señor. Gracias, Señor, también por permitirnos congregarnos hoy como iglesia y reunirnos para exaltar tu nombre, Padre. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia, siempre continua hacia nosotros. Y gracias, Padre, por concedernos la oportunidad de aprender acerca de lo que es la iglesia, Señor, y no caer en suposiciones ni ideas extrañas, sino partir de lo que la Biblia dice acerca de lo que tú has establecido, de lo que la iglesia es, Señor. Padre, bendícenos. Permítenos, Padre, guardar este día para alabarte y exaltarte. Gracias porque desde muy temprano tú estabas allí, Señor, cuidándonos, sustentándonos, proveyendo para todo lo necesario. Aun cuando descansábamos, tú estabas allí, Señor. Ahora pedimos que nos guardes al volver a casa, que podamos compartir con nuestra familia, Señor, y tener un tiempo de comunión unos con otros. Y que podamos aprovechar el tiempo en este día
para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.